vamos a hablar bajo este tema, el gran vencedor del mundo. Amén. El gran vencedor del mundo. Ese gran vencedor, nosotros también podemos vencer por medio de él. Amén. Vamos a leer el versículo 25, dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y yo voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis, que dice, esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre sobre todo nombre, le damos gracias, Señor, en esta oportunidad. Gracias, 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 Señor, porque nos permites otra vez más, Padre, recibir su palabra y estar delante de su presencia, Señor, juntamente con su pueblo, con su iglesia, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ahora, Padre, pedimos, Señor, que tu presencia ministre nuestras vidas, que su palabra, Señor, ministre a cada vida, a cada corazón que está presente, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre sobre todo nombre. Háblanos, Espíritu Santo, ministranos, Padre, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Tome su lugar y asimismo vamos a tratar de meditar sobre este pasaje. El gran vencedor del mundo. Cuando la conclusión de triunfante del discurso de la despedida de Jesús a sus discípulos sobre su enseñanza antes de la cruz. Antes de la cruz, él no dijo voy a vencer, él dijo yo he vencido. ¿Va que cambia? Amén. Antes de que él fuera a la cruz, él ya se vio vencedor. Él no pasó como nosotros. A veces nosotros decimos, ay, ya lo vencí, porque ya lo pasamos. Jesús dice, yo he vencido. Cuando él habla y yo he vencido,
no solo habla de vencer el pecado, sino también vencer ya delante de él, ya venció la muerte, aunque todavía, mira, aunque todavía no había o sea, no había descendido todavía a la tumba, pero él ya se vio vencedor de la muerte. Y no solo vence la muerte, él vence al infierno y vence al diablo. Él dice, por eso en conclusión dijo, en el mundo tendréis aflicción. Escuche, no dijo, a lo mejor, el que se porta bien. No, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, escuche que dice, yo he vencido al mundo. Entonces hoy podemos ver, él dice, pero una cosa que él, mire, una cosa que él, mis amados hermanos, nos anima, una cosa que él hace antes de ir, porque él dijo, ciertamente ustedes van a tomar su rumbo a cada uno porque me van a dejar solo. Él fue claro con sus discípulos. Me van a dejar solo. Y cada quien va a tomar su rumbo. Pero él dijo, estas cosas he hablado para que en mí, ¿qué dice? En mí tengáis paz. Hay una paz falso que ofrece el mundo. Pero hay una paz que Cristo nos ofrece a nosotros en medio de todo en este mundo que vivimos. Entonces, porque en mí tengáis paz. Con esto Jesús ofrece a sus seguidores paz. Él hizo este ofrecimiento en circunstancias adversas. En ese mismo momento, Judas estaba con sus adversarios tramando, conspirando por su arresto. Jesús sabía que sería arrestado y abandonado, rechazado, mofado, humillado, torturado y ejecutado antes de que terminara el día siguiente. Pensaríamos que los discípulos deberían haberlo soportado, pero nos damos cuenta que se cumplió lo que él dijo, porque los discípulos, ya usted conoce la historia. Entonces, Jesús abrió ese camino. ¿Cuál es el camino para todas las adversidades? ¿Cuál es el camino para todas las aflicciones, para todas las situaciones que vivimos? En él dice, para que en mí tengáis paz. ¿En quién nosotros podemos tener paz? En Cristo Jesús. Para que en mí tengáis paz, porque si Él es nuestra paz, lo tenemos todo. Porque la paz que Él ofrece no es como la paz de este mundo. La paz de este mundo es pasajero. La paz de este mundo va a durar cierto tiempo. Pero ese camino de la paz que Cristo dejó antes de que Él pasara por todo, y Él sabía en lo que le esperaba, pero le dijo a los discípulos, tengan paz en mí.
Yo sé que se van a ir unos con otro en cada lado, pero no se preocupen, tengan paz, no se preocupen. La paz. Jesús abrió ese camino de la paz. Él derribó obstáculo en contra en todos sus adversarios. Siempre tuvo paz. Cuando lo perseguían, él dice, siempre él nunca se afligió porque los hombres no recibieron la palabra, porque los hombres no lo querían, porque los hombres no tomaban la palabra. Él nunca se afligió en eso. Entonces, ¿quién es la paz? Porque Él es la paz. No hay otra paz. Por eso Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Con esto Jesús da la promesa de la aflicción. La paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos promete. Cuando nos hacemos cristianos, puede que traigamos menos problemas a nosotros mismos, pero definitivamente lo tendremos también en nuestra vida con Cristo. Pero hay una diferencia. Todos los que vamos a pasar en nuestra vida espiritual con Cristo, siempre tendremos paz en Él. Cuando nosotros estamos en Cristo, todo, hermano, todo lo que pasamos y lo que vivimos fuera de Cristo, no tenemos paz. Entonces, eso es lo que el Señor dijo, en mí tendréis aflicción. O sea, no dijo solo van a tener allá afuera, sino Él dice, van a tener también. Pero una cosa, hay una promesa para ustedes, que también van a tener esa paz. Entonces, la tarea de cada creyente es luchar. La tarea de cada creyente es vivir conforme a lo que Él nos manda, y que vivamos en Él, creyendo en su palabra, que Él es la paz para nuestra alma. Entonces, por eso Él dice, yo he vencido al mundo. Ahora, no solo Él dice, yo he vencido al mundo. Nosotros también somos vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. En el texto dice, Jesucristo revela como el vencedor del mundo. Él es el vencedor del mundo, porque nos muestra a través de su palabra. Jesucristo venció los desafíos del mundo. Él venció el mundo. ¿Sabe cómo Él venció al mundo? Por su amor. No venció, amada iglesia, con un ejército. No venció teniendo a otro ejército la par de Él. Lo venció, dice, por su amor. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que dice, tendrá vida eterna. ¿Cómo Él venció al mundo? Por su amor. Jesucristo es el que vence al mundo. Como Él mismo afirma, yo he vencido al mundo. Jesucristo es el que vence el pecado, porque Él mismo pregunta,
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 11:25 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo quiero que busque conmigo Juan 8:46. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 8, en su versículo 46. En el versículo 45 dice, y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros, qué dice? Me redarguye de pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois, ¿qué dice? De Dios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Los judíos podrían presentar evidencia, no podían presentar evidencia alguna para acusarlo de pecado. No pudieron. Trataban de acusarlo. Tú estás, ¿cómo tú te haces Dios? ¿Cómo tú dices estas cosas? ¿Acaso tú eres Dios? Entonces él dice, si no me creen que yo les digo la verdad, ¿por qué ustedes no creen la verdad? No oyen la verdad porque no son de Dios. Por eso él dice, Jesucristo es el que vence el pecado, porque él mismo preguntó, ¿quién de vosotros? Nadie, desde el día en que nació, nadie encontró pecado en él, dice la palabra del Señor. Y también dice en el Juan capítulo 8, en su versículo 46, dice, Él es el que vence a la muerte. Pues Él mismo declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le estoy dando los pasajes, lo que Cristo, los desafíos que Cristo tuvo y los venció. Y ahorita le voy a dar los textos bíblicos que vienen para nosotros, cómo nosotros también podemos vencer. ¿Qué dice Juan 8:46? En el versículo 40 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Ese es el pecado. Ahora de la resurrección, dice Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección. Él vence la muerte. Juan 11:25. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Para avanzar un poquito más rápido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ¿qué dice? ¿Quién venció eso? Ninguna otra persona en este mundo que ha vencido a la muerte. Él fue el único. No lo ha habido ni lo va a haber. Entonces, si el Señor venció el pecado, venció la muerte, dice, en el tiempo presente o en postrero,
no es barrera para aquel que posee el poder de la resurrección y la vida. Él puede dar vida en cualquier momento, porque Él posee el poder para dar vida y vencer la muerte. Mire, a veces nosotros, iglesia, miramos como muchos dicen, el Diosito. No es un Diosito. Miran a Dios como pequeño. Pero realmente el Dios que tenemos, si Él es el vencedor del mundo, hermano, venció las cosas que ni un ser humano puede vencerlo. Venció la muerte. No solo venció la muerte, Jesucristo es el que vence al infierno, pues Él mismo declaró: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 1 en su versículo 17. ¿Alguien lo encuentra? Apocalipsis capítulo 1 en su versículo 17 al 18. Dice: Apocalipsis 1, 17, dice: he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él venció el mismo infierno. Ahora dice: yo tengo las llaves. ¿Qué dice? Nadie más. Y por eso Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57, dice: Pablo lo celebra con un himno triunfal, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado, ¿qué dice? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos ha dado la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está aquí presente, si yo estoy aquí presente, porque hubo alguien que peleó por nosotros, peleó por el pecado, peleó a la muerte, peleó, mire hermano, dice la palabra que le quitó las llaves. Mire, ahora, usted y yo estamos aquí solo por su gracia y por su infinita misericordia. Alguien alabe al Señor por eso. Solo por su gracia y por su infinita misericordia. Pero confiad en mí que he vencido el mundo. Con esto Jesús proclama la verdad de su victoria. Es una maravillosa declaración de un hombre que está a punto de ser arrestado, abandonado, rechazado. Pero él ya se veía el gran victorioso. En nuestra circunstancia, yo no sé qué es lo que a nosotros, hermanos, nos trae. Yo no sé, nos trae en las dificultades de nuestras vidas. No se vea usted victorioso después, véase victorioso ahorita antes de la situación. Véase victorioso antes. Porque a veces nosotros decimos: ojalá que logro hacer,
Ojalá que lo puede lograr. Ojalá no. Véase vencedor de toda la circunstancia. Mire, hermano, a veces llega fracaso en nuestra vida, a veces llega fracaso en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros tenemos que tener esa victoria que Cristo tuvo. Dice: yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido, nosotros también venceremos, porque Él está con nosotros. Su palabra dice: yo no os dejaré huérfanos, sino estaré con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, amada iglesia, debemos de darle gloria al Señor por eso. Siempre había un hombre de edad ya muy grande, y siempre le gustaba caminar. Siempre le gustaba salir por las tardes y salir a caminar. Y él decía, bueno, nosotros éramos como niños, estábamos jugando en el campo y él pasaba. Él decía: ahorita regreso. El lugar donde tenía que caminar es como una loma, pero está como así corriendo de ida y vuelta, como unos 40 minutos de ida y más 40 minutos de la regresada. Y por su edad nosotros decimos: sí, ya no va a regresar. Mire, a veces nosotros jugando estábamos en la cancha y pasaba: ahorita regreso, nos decían. Es que ya no regresa el Señor, dijimos nosotros. No, y al final cuando miramos, tiene puesto su reloj y va. Ya cuando miramos, ya viene de regreso. Ya viene el Señor de regreso. Y así era como 3 veces por semana. Entonces siempre él dice: ustedes, dice, si van a hacer eso 3 veces por semana, no lo van a lograr. Pero si yo si ya vencí esa loma, dice, yo ya vencí. Entonces, cuando él empezaba a caminar, él no miraba si podía o no podía, sino él dice: ya vengo. Él ya se miraba de regreso. Así debemos de ser nosotros, amada iglesia, en nuestras situaciones. Como Jesús dice: yo he vencido el mundo. Todavía no estaba entrando, pero él dice: yo he vencido. Cuando llegue la escasez, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen los problemas en tu casa, tú debes de decir: ese problema ya se fue, esa enfermedad ya se fue, porque tengo el autor de la vida, la par de mí, que Él me ayuda a vencer. Y por eso muchas veces nosotros decimos: a ver si logro salir de eso, a ver si logro pasar de eso, a ver si voy a pasar de eso. Mire, hermano, el Señor Jesús nos enseña que Él venció. Entonces dice: nosotros también venceremos. Nosotros también somos vencedor por medio de Cristo Jesús. La iglesia del Señor también vence al mundo por medio de Cristo. Romanos capítulo 8 en su versículo 37, Él afirma: en todas estas cosas somos más que vencedor. ¿Qué dice? Por medio de aquel, ¿qué dice? Que nos amó. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que dice que nos amó. ¿Cómo Él venció el mundo, dijimos? Con amor. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer el mundo? Porque Él nos amó. Por eso el amor cubre multitudes de pecados, dice. Entonces Pablo dice: nosotros también somos vencedores por medio de Él. ¿Por medio de quién? Si Él nos amó,
nosotros venceremos al mundo. Nosotros somos vencedores por medio de Cristo, porque Pablo escribe, dice, Dios gracias al cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso cuando a veces le decimos a alguien, tú eres un vencedor. Pero dice, ¿y cómo? Tú vas a triunfar en la vida, pero ¿cómo? Tú vas a vencer todos los obstáculos, todo lo que está por venir, todo lo que venga, tú vas a vencer, pero ¿cómo? Nosotros vamos a vencer porque tenemos a alguien de ejemplo, que es Cristo Jesús. Vencemos por medio de Él, porque Él es el que va en camino hacia nosotros y Él es la que nos lleva a vencer. Quiero que vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5, su versículo 4. Mire lo que dice Juan. 1 de Juan capítulo 5 de su versículo 4. Bendito Dios. Yo siempre espero la pantalla, que no. 1 de Juan capítulo 5 de su versículo 4. ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos están aquí en esta tarde? Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora usted dirá, pero ¿cómo voy a vencer yo? No, si usted y yo somos nacidos de nuevo y tenemos la fe en Cristo Jesús, somos vencedores. En el versículo 5, ¿qué dice? ¿Quién es el que vence al mundo? Escuche, una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree en Cristo Jesús? ¿Usted cree en Él? Entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, no hay otra aplicación para ser un vencedor. No hay otra forma de ser un vencedor. Mire, en el mundo hay tantas cosas que hay que vencer. Mire, muchos dicen, hay que vencer esa enfermedad, hay que vencer ese vicio, hay que vencer esa droga, hay que vencer. Hay mucha gente que tienen el vicio y dice, yo lo voy a lograr hacer, yo voy a poder vencer, yo voy a salir de eso. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que todo aquel que es nacido, el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos vencer? Solo por medio de Cristo Jesús. Alguien alabe al Señor en esta hora. También nosotros somos vencedor por medio de Cristo. ¿Por qué?
En Apocalipsis 17:14. Por favor, vamos a terminar con los textos y así nos vamos a centrar en este vencedor. Apocalipsis 17:14. Pelearán, que dice, contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya, alguien alaba al Señor. ¿Por qué, hermano, van a pelear contra el Cordero? Pero la palabra dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero, que dice, los vencerá, porque Él es Señor de señores, y no solo es Señor de señores, sino Rey de reyes. Y todos los que están con Él, dice, los que están con Él son llamados, son los llamados y elegidos y fieles. Todos los llamados vencerán, a todos los fieles a Él vencerán. Usted quiere ser un vencedor, séale fiel al Señor. Usted quiere ser un vencedor, amada iglesia, mire, busque del Señor. No hay otra forma. No hay otra manera. Por eso el vencedor del mundo, si Él venció, nosotros también venceremos. Los llamados, los elegidos, los fieles. Gloria a Dios, que Dios puso su mirada en nosotros. Y ahora no solo nos va a guardar, no solo que también que somos vencedores con Él, sino que también Él nos dará la victoria. Por eso dice, la victoria de Cristo es la victoria de nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Estamos en Cristo Jesús. Entonces dice, nosotros también somos vencedor por medio de Cristo. ¿Por qué? Él mismo declara, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, ¿qué dice? Mi hijo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis capítulo 21 en su versículo 7. ¿Qué dice? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mire, a veces vemos a la gente, hermano, que cuando ganan a un partido de fútbol, aunque todo morado llevan las rodillas, los pies y todo morado los llevan, y están contentos porque vencieron el otro equipo. Pero ¿qué es lo que reciben? Bueno, los grandes pues van a recibir algo que es, ¿qué cuánto vale? Pero ahora, amada iglesia, no se compara de lo que Dios nos da a nosotros si somos vencedores en Él. Él no le va a dar un trofeo, Él no le va a dar algo que valga. No, Él dice, el que venciere y heredará todas las cosas. Dice algunas, dice, todas las cosas yo seré. Mire, no solo heredará las cosas, sino también yo seré. Y Él será. Entonces el que no vence, el que no vence el pecado, el que no vence, mire, el que no vence el pecado es tremendo. Pero hay poder en Cristo Jesús que nosotros
En Cristo podemos vencer toda clase de pecado, hermano, no tiene dominio sobre nosotros, porque Cristo es el que nos ayuda a vencer. Hay gente que dice, con ese carácter yo siento que no, así con ese carácter, así me voy a la tumba, dicen muchos. Creo que no lo voy a lograr vencer. No, claro que se puede. Ese vicio yo no me voy a poder salir en ese vicio. Hay personas que batallan, hermano, quieren estar en una iglesia, quieren buscar del Señor, quieren serle fiel al Señor, pero muchas veces dice, es que no logro vencer eso. El pecado del vicio, el pecado de la droga, mire, el pecado, mire, de la fornicación, del adulterio. Mire, hay mucha gente que batallan con eso porque dice, yo no puedo vencer eso. Claro que sí se puede, porque tenemos a un Cristo Jesús que venció por nosotros. Si Él venció, también nosotros, hermano, todas esas cosas lo venceremos en el nombre de Él. Jesucristo es nuestro gran campeón y es nuestro gran vencedor. Él es quien tiene la mayor número de victoria. En Él podemos encontrar todas las victorias, más que victoria en contra de los adversarios. Triunfó por nosotros y es la garantía de nuestra victoria. Nosotros también somos más que vencedores por medio de Él. Señor Jesucristo nos garantiza nosotros la victoria si nosotros nacimos de nuevo en Él. Hay un pasaje, ahí nos vamos a quedar. Hay un pasaje de Filipenses capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2 y en su versículo 8. Estando, ¿qué dice? En la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta, ¿qué dice? Hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, escuche. ¿Cuál es la condición del hombre? Él estando en la condición del hombre, pero una cosa que él, mire, ¿sabe lo que él no perdió? Estando en la condición del hombre, el hombre pecador, el hombre deudor, el hombre, todo lo que tiene que ver con pecado es el hombre. Estando él en la misma condición del hombre, pero ¿sabe lo que él no perdió? La esencia que él tenía. Mira, vino al mundo, estuvo en el mundo de pecado, pero no perdió su esencia como rey, como Señor, como gran Dios. No perdió su esencia porque su esencia es único y es Dios. Por eso nosotros podemos estar en nuestra condición, pero nosotros no debemos de perder nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia de usted? Ahora somos hijos de Dios. O sea, usted y yo podemos andar en el mundo. Mire, si vamos para allá en la esquina, mire, vamos a ver
vamos a andar, estamos en el trabajo, estamos en la calle. Mire, hermano, estamos en este mundo. Pero Juan dice, no somos de este mundo. Podemos estar donde hay pecado, podemos estar en un mundo lleno de pecado, pero lo que no debemos de perder es la esencia de Cristo en nuestras vidas. Jesús dice, estando en la condición de hombres, Él estando en la condición de hombre, no perdió su deidad. No perdió su postura como Dios. Él estaba metido en un cuerpo humano. Pero eso no quiere decir que perdió su esencia como Dios. No, siempre estuvo con Él. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, por eso a veces nosotros hermanos, a veces, es que yo no puedo estar allá porque mire porque ahí está la marimba y si no, yo no puedo estar allá porque ahí está. No, usted puede estar a su alrededor, puede estar lleno de pecado, de idolatría, puede estar todo a su alrededor de usted, pero la única cosa que usted no debe de perder es la esencia de Cristo en su vida. Es la esencia, es su presencia, su Santo Espíritu en la vida de usted. Y por eso, mire, cuando usted tiene la esencia de Cristo en su vida, mire, hermano, el pecado llega porque llega, pero cuando Cristo está en nosotros, es muy difícil que logra vencer. Que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló, ¿qué dice? A sí mismo. Estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo. Él podría decir, ¿cómo me voy a humillar yo? Yo soy Dios. ¿Cómo me voy a humillar yo? Mire, pero Él se humilló por causa de usted y por causa de mí. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte. Y dice muerte. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia a nosotros? A veces nosotros somos obedientes por un cierto tiempo, pasa el tiempo, se nos olvida. Pero Él dice, estando en la condición de hombre, no quiere decir que Él se humilló, perdió su esencia como Dios. No quiere decir que Él haciéndose obediente perdió su esencia como Dios. Él siempre su esencia, siempre lo mantuvo. Se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por medio de Él, nosotros podemos ser vencedores. Por eso Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. A veces nosotros nos cuesta y nos es difícil. Jesús proclama la verdad de su victoria. En esta declaración hecha tal cual la sombra de la cruz,
donde Él fue, pero Él ya se miraba victorioso en esa cruz. Sabiendo que Jesús venció al mundo, nos trae confianza en el fundamento de nuestra paz. Y vemos que Jesús está en control. Vemos, aunque se va, no nos abandona. Vemos que ama y que da la victoria a aquellos que lo siguen. Y eso no solo fue con los discípulos, sino sigue haciendo hasta hoy en día. Esta palabra no solo le dijo a sus discípulos, sino también nos viene a decir a nosotros en esta tarde que nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Podemos ser parte de ese triunfo, esa victoria. Él ya lo venció por nosotros. Y ahora nosotros, amada iglesia, ¿qué nos queda hacer? Serle fiel a Él y pedir la misericordia del Señor que nos ayude cada día a vencer nuestros obstáculos, vencer las situaciones que vienen en nuestras vidas, vencer toda clase de maldad. Por eso primera de Pedro es Proverbios 21, si alguien lo tiene, Proverbios 21 al 31. Ya con eso vamos culminando en esta maravillosa hora. Proverbios 21 al 31. Bendito Dios. 31. Proverbios 21 al 31. El caballo se alista para, ¿qué dice? El día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Se prepara y se alista para el día de la batalla, pero más el que da la victoria, solamente el Señor. Así como mucha gente dice, hay que preparar por lo que está por venir, hay que estar preparado. Y cuando se habla de la economía, hay que estar preparado. Mucha gente dice, se sube tal cosa, hay que comprar antes. Se prepara para la batalla, pero sin embargo dice, mas de Jehová es el que da la victoria. Si Dios no da la victoria, nadie más nos va a dar la victoria, iglesia. Por más que usted se prepare, por más que usted se aliste, si Jehová, si Dios no es el que da la victoria, es en vano nuestro esfuerzo. Mas Jehová es el que da la victoria. Y nos ha dado la victoria este día con usted. Porque estamos aquí, estamos culminando un domingo más y Dios nos ha dado la victoria. Mire, nosotros dijimos, vamos a ir y vamos a estar, vamos a llegar tal hora y vamos a estar. Aunque como decía el hermano, ya a las, ¿qué eran? A las 3, ya el estómago empezó a cantar alabanza, decía él. Pero al final Dios nos ha dado la victoria. Entonces, el vencedor del mundo, cuando Él dice, yo he vencido al mundo, vence al pecado, vence a la muerte y el que venció el infierno y venció el diablo también. Nosotros, amada iglesia, venceremos al Señor.
siempre y cuando Él es primero. Que Él es primero. Mire, no va a vencer sus problemas económicamente, no va a vencer sus problemas en el hogar, no va a vencer sus problemas si no es Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con su palabra. Vamos a vencer siempre y cuando que Cristo esté con nosotros, que le busquemos, que le seamos fiel a Él y seremos los vencedores también. Alguien alabe al Señor. Yo le invito a ponerse de pie esta tarde. Yo no sé cuál ha sido difícil para usted, su lucha, su prueba. Yo no sé cuál ha sido lo fuerte para su vida espiritual, pero yo le invito en esta hora, mi amado hermano, yo le invito a que usted y yo busquemos más del Señor. Mire, nadie nos va a dar la victoria. El gobierno no nos va a dar la victoria. El que nos va a dar la victoria es Cristo Jesús. Así que levantemos nuestras manos al Señor. Necesitamos nosotros ver ya vencedor en Cristo Jesús. Yo no sé lo que estás luchando, yo no sé con lo que usted y yo estamos luchando, pero debemos de ver ya vencido. La enfermedad ya vencido, problemas ya vencido, la escasez ya vencido. Véase vencedor sobre todas esas cosas. Aunque todavía le falta, aunque todavía no ha llegado, véase usted en Cristo Jesús que ya lo ha vencido. Oh, te alabamos, Jesús. Levante su mano, adore al Señor. Adore al Señor. Yo no sé con qué estás luchando. ¿Cuál es tu lucha todos los días? ¿Cuál es tu lucha cuando desde que amanece hasta que atardece? Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu prueba. Pero déjame decirle que el Señor está con nosotros y Él nos dará la victoria. Por eso hay una adoración que dice: todo es posible si poder creer. Despacio. Todo es posible si puedes creer. Dile: se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Otra vez más, cántale: todo es posible. Cántale con todo su corazón. Puedes creer. Sí, Señor, todo es posible, Padre, porque usted está con nosotros, Jesús. Todo es Sí, Señor, todo es posible en ti, Cristo Jesús, porque usted está, Señor, con nosotros. Si usted ha vencido, nosotros también, Señor, venceremos. Alabe al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. En su palabra viva.
palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Gracias, Señor, por su palabra en esta hora. Gracias, Señor, gracias por su palabra. Señor, te pedimos que tu palabra haga vida en cada corazón, en cada vida, Espíritu Santo. Señor, que tu palabra, Señor, sea, Señor, que cada día nos levante, que cada día, Señor, transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu palabra, obrando cada día, Señor, en cada vida. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que solamente en ti, Señor, estaremos confiados. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo.